5 versículos 6 al 11 dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Hace un tiempo atrás, cuando no existía la internet, ¿verdad? Cuando no existía el cable, para los jóvenes dirían que aburrido que era esa época, pero vieron 3 canales, según depende de donde esté viviendo aquí en el Uruguay, y si pasaban alguna película, todo el mundo miraba esa película, ¿verdad? Y al otro día era todo el comentario de esa película. Y bueno, cuando estaba en el liceo recuerdo que dieron una película que se llamaba Retroceder nunca, rendirse jamás. No sé si, bueno, lo de mi época, ahí no digo nada, pero ¿verdad? Era una película ahí de karate que hablaba de todas esas cosas raras. Trataba de una persona que no se rendía ante las dificultades, sino que iba para adelante, ¿verdad? Para atrás ni para tomar impulso, como hay un dicho que dice. Y sabes que en esta noche hoy quiero hablarte de algo similar, de la rendición, pero enfocado en el Señor, ¿verdad? Cuando hablamos de rendición estamos hablando de rendirnos. En términos de guerra es cuando un ejército le gana al otro y el que está perdiendo la batalla, ¿qué es lo que hace cuando mirábamos los dibujitos? ¿Verdad? Cuando al coyote lo lastimaba todo, el correcamino levantaba la banderita blanca como diciendo me rindo, no juego más, ¿verdad? En términos de guerra es así. Y al ejército que se lo somete, ¿verdad? El que pierde queda sometido, ¿verdad? A lo que acata el otro. Se va a tener que acatar las órdenes de aquel que lo conquistó, de aquel que lo ganó, ¿verdad? Y a nuestra manera de pensar podríamos decir que rendirnos es un fracaso. Si nosotros nos rendimos, podríamos decir que estamos fracasando, ¿verdad? Que nos dimos por vencidos. Y en muchas ocasiones nosotros nos damos por vencidos. Ahí nos rendimos ante las dificultades que nos superan. ¿Cuántas veces una dificultad parece que te ahorca, y no sabes la salida y sabes qué? Me rendí. Ya está, tiré la toalla ahí como hablando en términos vocísticos, ¿verdad? Que cuando tira la toalla de ahí de rincones porque no quiere, ese boxeador no quiere salir a pelear más, no quiere recibir más golpes, ¿verdad? Ya los golpes ahí lo han arruinado. Y a veces nosotros, así también, nunca no queremos salir a pelear al otro día. Queremos que la noche dure una eternidad ahí porque al otro día no queremos abrir los ojos y seguir teniendo que enfrentar ese problema, ¿verdad? Tener que seguir recibiendo los golpes de la vida. Pero muchas veces no solo nos rendimos ante las dificultades, sino que en ocasiones nos rendimos ante el enemigo de nuestras almas. Muchas veces cuando cedemos a las tentaciones, nos estamos rindiendo al enemigo, nos estamos rindiendo al diablo, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, somos sometidos por el pecado. Por eso es que encontramos personas que les cuesta salir de los vicios, que les cuesta salir de las ataduras, que hace años que están peleando ahí con algo que saben que Dios les dice que lo tiene que dejar, pero no pueden. Y no es que no tengan fuerza de voluntad, sino que el enemigo lo ha sometido tanto que necesita que venga alguien más grande, más superior que ese enemigo que lo sometió para hacerlo libre, ¿verdad? Necesitan que Cristo llegue a sus vidas. Y si bien aunque la palabra rendirse sea sinónimo o no de fracaso, o que a veces nuestro pensamiento sea fracasamos, la Biblia nos dice que si nos rendimos a Dios, que si nos rendimos ante su presencia, de que si nosotros nos sometemos a Él, somos bendecidos. Vamos a ser bendecidos. El tema es que muchas veces tú y yo peleamos con Dios. Peleamos ahí con el Señor, resistimos lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y sabes cuándo estás peleando con el Señor? Cuando, por ejemplo, queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre. Cuando sabemos que Dios nos está pidiendo algo y nosotros hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ahí nos encontramos peleando con Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Jonás. Ahí, Dios le mandó que fuera a predicar a Nínive. ¿Y él qué hizo? Se fue para el otro lado. Terminó haciendo su voluntad. Fue una manera de pelear con Dios. ¿Y ganó? No ganó. ¿Verdad? Entonces, a veces somos tontos nosotros, que Dios nos da algo para hacer, nos dice que tenemos que hacer algo, que aprender algo, ¿verdad? Y nos ponemos a discutir con Dios, que Él sabe todas las cosas. Él fue el creador de todas las cosas que hay.
ahí como que cuestionamos lo que Dios está haciendo cuando fue el creador del universo, ¿verdad? Pero si nos vamos a rendir, que sea ante su presencia. Amén. Que sea ante sus pies, adorándole, expresándole nuestra gratitud. Porque hay beneficios para nuestras vidas si nos rendimos a Él. Si nos rendimos a Él, confiamos en su palabra. Por ejemplo, este mismo Pedro, que es quien escribió esta carta, tiempo atrás de escribir esta carta, resulta que había pescado toda la noche. O había intentado pescar toda la noche. Y no pescó nada. Y cuando Jesús lo encuentra ahí en su vida, ahí dice que lo encontró lavando las redes. O sea, ya está. Esta noche ya no hay más nada para hacer, me voy para la casa, por lo menos voy a lavar las redes. Ahí. Por lo menos decir que hice algo, ¿no? Y vine al trabajo y bueno, voy a hacer algo. Y sin embargo, luego, después de escuchar la palabra de Jesús, cuando le dice, boga mar adentro y echa otra vez la red, él dice, en tu palabra lo voy a hacer. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La pesca más grande de su vida, ¿verdad? Y es el mismo Pedro el que nos dice en estos versículos las bendiciones de rendirnos, ¿verdad? Si nos sometemos al Señor. Por ejemplo, nos rendimos ante el Señor porque es ganancia para nosotros. Rendirse ante Dios no es un fracaso, sino que es ganancia para nosotros. ¿Y por qué Dios nos dice eso? Por ejemplo, el versículo 6 nos dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él nos pisotee, para que Él nos exalte, dice, cuando fuera el tiempo. O sea, que si nosotros nos humillamos ante Dios, Dios no nos pisotea, todo lo contrario, Dios nos levanta. Dios nos levanta, ¿verdad? Y sabes que muchas personas muchas veces quieren el éxito, quieren ser exaltados, ¿verdad? Quieren ser ahí con la fama, los abrace, pero es simplemente para inflar su ego. Ahí. La Biblia nos enseña y nos dice en los versículos anteriores ahí que el Señor da gracia a los humildes, pero resiste ahí a los soberbios, ¿verdad? Muchos quieren la fama, pero se olvidan del principio básico que es humillarse ante la mano poderosa del Señor. Y humillarnos es despojarnos de todo, de nuestro ser, de nuestra creencia, ¿verdad? De nuestro orgullo, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia. La Biblia dice que hay un tiempo para que seamos exaltados, ¿verdad? Pero eso va a ocurrir siempre y cuando tú y yo nos humillemos ante la mano poderosa del Señor. Cuando le hagamos morir, como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. A medida que Jesucristo va creciendo en nuestra vida, ¿verdad? Va aumentando nuestra vida y nuestro orgullo, nuestro yo, Gabriel va muriendo, Dios va creciendo, entonces ahí es Dios cuando nos exalta, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de que exalta, no es simplemente de que te bendiga, de que te levante en un ministerio, sino que te corona de favores el Señor. ¿Tú quieres que el Señor te corone de favores? De que seas un hijo y una hija bendecida por el Señor. Bueno, lo primero es humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, ¿verdad? Porque si estamos en la voluntad de Dios, eso va a ocurrir. Lo que Dios te prometió a tu vida va a ocurrir. Quédate tranquilo que va a ocurrir. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y esa hora va a llegar, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos aferrados a la mano de Cristo. Porque cuando nosotros nos soltamos de la mano del Señor, es como que queremos hacer nuestra voluntad. Es como cuando nosotros vamos con nuestros hijos caminando por la calle, hay peligro por ahí, y ahí cuando más lo apretamos de la mano, ¿verdad? Y cuando ellos se escapan, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los salimos a agarrar, ¿verdad? Y si los soltamos, muchas veces se caen y ahí les invité. Por algo yo te decía que te agarraba de la mano. Y a veces con el Señor hacemos lo mismo. Parecemos unos niños caprichosos que nos soltamos y después nos damos la cabeza contra las paredes. Pero ¿sabes qué? Si tú no te apuras, si no apuramos los tiempos de Dios, cuando Dios nos levanta, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice, es mejor. Porque dice la palabra del Señor que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. O sea que las bendiciones del Señor, cuando Dios te da algo, te lo da para siempre. No es momentáneo, no es una felicidad momentánea. No es que jugaste una raspadita y ganaste ahí 1000 pesos y quedaste contento por un momento. No, cuando el Señor te bendice para siempre. Te bendice eternamente. Por eso no apuremos los tiempos del Señor. A veces queremos que las promesas del Señor sean ya. Cuando ya, pedido ya pareciera que fuéramos, ¿verdad? Pero eso no ocurre. Todo tiene un tiempo. Y hasta que no aprendamos nosotros a saber esperar los tiempos de Dios, nos vamos a dar la cabeza contra las paredes. Se lo digo por experiencia. Así que humillémonos siempre bajo la poderosa mano del Señor. Primero que nada, porque es ganancia para nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros nos humillamos, Él nos levanta. Y cuando nosotros nos humillamos y hay rendición, podemos llevarle nuestras inquietudes porque Dios cuida de nosotros.
Dios cuida de ti. Dice el versículo 7, echad sobre toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. A veces, yo sé que a veces pareciera que Dios se olvidó de nosotros, ¿verdad? Que no, ¿dónde está ese cuidado? Está siempre, Dios está bajo el control de todas las cosas, ¿verdad? Dios quiere cuidarnos. Y eso lo confirmamos cuando ponemos toda petición, toda necesidad delante de Él. ¿Qué pasa? Que muchas veces venimos a los pies del Señor y decimos, Señor, tengo este problema, ¿verdad? Pero lo soluciono así, lo soluciono así, lo soluciono de esta manera. Ponemos a veces tres opciones, ¿no? Como que hay una suerte, hay Dios, que Dios elija la solución, como que está ahí. ¿Cuál querés, hijo mío, que te solucione? ¿De qué manera? No, Dios lo va a solucionar a la manera que Él quiera porque es la mejor manera. A veces nosotros somos los que decimos, pongo la petición, pero bueno, Señor, si me llaman por teléfono a tal hora es esta solución, si me llaman mañana es esta otra solución. No, Dios no anda a la adivinanza ni echando suerte. Dios lo que da es seguro. A veces nosotros no sabemos esperar la respuesta, ¿verdad? La ponemos a los pies del Señor la petición, pero después la sacamos y decimos, mejor sabes, Señor, que lo arreglo yo, a mi manera. Y así nos va, ¿no? Sabemos que si nos humillamos al Señor, Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando ponemos toda petición sobre Él, es una forma de rendirnos ante su presencia. Es como que le estuviéramos diciendo, Señor, ya no puedo con esto. Esto la verdad que me superó. Me ganó, pensé que podía, pero no puedo con esto. Pero yo sé que tú sí puedes. Yo sé que tú sí puedes. Así que, Señor, te lo dejo en tus manos, ¿verdad? Jesucristo dijo ahí en Mateo 11:28 que si estamos cansados, Él nos hace la invitación, dice, que esté cansado y cargado, dice, vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de ti, ¿verdad? Dios sabe que la ansiedad puede dañarnos. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos afanados por algo, no hay paz. No hay tranquilidad, ¿verdad? Y ahí la ansiedad nos puede llevar a otras enfermedades peores todavía, ¿verdad? Puede llevarnos a la depresión, la ansiedad, muchas veces tenemos miedo, ¿verdad? No queremos hacer algo nuevo porque tenemos miedo, estamos inquietos, no sabemos ahí de dónde va a venir la solución y estamos ansiosos, desesperados ahí. Por eso Pedro ahí nos aconseja que echemos sobre él toda nuestra ansiedad porque el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor sabe lo que viene si nosotros no nos despojamos de esa ansiedad, ¿verdad? No nos rindamos ante la ansiedad, rindámonos ante Dios para que toda ansiedad, toda preocupación la quite de nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses que por nada estemos ansiosos, por nada estemos afanados, sino que presentemos, ¿verdad?, nuestros pedidos ahí con toda oración y súplica y acción de gracias. Y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos hace descansar. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que podamos tener, Él nos hace descansar. Gloria a Dios. Él nos hace descansar. Le voy a contar un pequeño secretito ahora. Como saben, ayer festejamos el cumpleaños de la chiquita, ¿no? Y bueno, teníamos todo resuelto. Y como siempre ocurre, hay momentos de ansiedad. Porque claro, en mi trabajo, como les contaba los otros días, me dieron los pagos, pero para cobrar recién ahora el mes que viene. Y yo estaba contando con parte de ese dinero para el cumpleaños. Y estaba nervioso, estaba ansioso, estaba ahí, pero confiando en el Señor. Sabía que de alguna manera Dios iba a obrar, ¿verdad? Y bueno, ahí hablando con uno de mis hijos, ahí que lo vieron ayer, ahí de Smoking Azul, bueno, ese, un día hablando con él me dice, yo te presto la plata. Después me la pagás ahí vos tan tranquilo y yo te presto la plata de ahí para lo que te falta. Ahí. Dios siempre nos guarda, nos cuida. ¿Verdad? Dios siempre ahí en el momento justo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué estaba más tranquilo esta vez? Porque también con el de Brisa nos pasó algo similar. Claro, habíamos hecho un trabajo y como lo venían pagando cada 15 días, dije, ya está todo solucionado. Ahí no vino nada. Y esa vez sí estaba desesperado. Estuve a punto de proponer el cumpleaños, ¿verdad? Y decía, pero ¿con qué cara le digo a mi hija que vamos a suspender el cumpleaños por ahí? Pero gracias a Dios salió un trabajo nuevo y un adelanto de los materiales y ahí. Entonces, esta vez, como ya me había ocurrido 2 años anteriores, esta vez ya estaba más tranquilo. Digo, bueno, de alguna manera Dios lo va a hacer. Preocupado, ansioso, sí,
pero poniendo toda carga ahí en las manos del Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado, como le decía el jueves, el Señor no nos avergüenza. Ahí Él siempre ahí está con nosotros, ¿verdad? Entonces nos rendimos ante el Señor porque es beneficio, es ganancia para nosotros. Nos rendimos ante el Señor también porque es la manera que podemos vencer al enemigo. Como siempre les digo, nosotros tenemos una doble vida. Ahí me mira todo con cara raro ahí. Tenemos la vida esta física que vemos, ¿verdad? Pero también tenemos la vida espiritual. Y si nosotros, ¿sabes?, no cuidamos la vida espiritual, el no cuidar la vida espiritual se va a ver reflejada en nuestra vida física. ¿Y qué pasa? A veces nosotros ignoramos que tenemos una lucha contra el enemigo de nuestras almas, que Él no para, Él es 24/7. Nosotros a veces nos confiamos demasiado, ¿verdad? Y descuidamos un poco nuestra vida espiritual. Pero cuando nos rendimos ante Dios, sabemos que esa es la mejor manera de poder vencer al enemigo. ¿Sabes por qué? Lo vencemos porque vamos a estar en alerta. El versículo 8 dice, sé sobrio y velad, nos dice. La Biblia me dice entonces que yo tengo que estar sobrio. Y ser sobrio no es simplemente que no tengo que tener 0 alcohol en la sangre. No. Ser sobrio es tener una conducta moderada. ¿Verdad? Ahí, una conducta adecuada, que yo no me dejo llevar por los impulsos, que cuando viene algo y me choca lo que sea, o me toca bocina, que yo no me salte la cadena, como decimos ahí, que sino vaya el ángel y que nos descienda el buitre. No, sino que ser moderado, saber ahí, no ser llevado por los impulsos. Eso es ser moderado, porque ¿sabe qué? El enemigo usa cualquier situación para quitarnos la paz. El enemigo va a usar cualquier situación para quitarnos la paz. Y a veces uno no es sobrio, no es moderado, ¿verdad? Y bueno, y el enemigo usa eso, te quita la paz, se metió y ya está ahí. Pero ¿sabe qué? Solamente podemos ser sobrios y pensar con claridad cuando nos rendimos ante Dios. Cuando no nos dejamos llevar por la situación, ¿verdad? Por la tormenta que se levanta, cuando venimos y acudimos a los pies de Cristo, es ahí cuando somos moderados, es ahí cuando somos sobrios, ¿verdad? Y es ahí cuando el Señor nos capacita. Somos sobrios cuando tenemos dominio propio, ¿verdad? Cuando hacemos morir ahí a nuestro orgullo, somos sobrios. Porque entendemos que necesitamos de la sabiduría de Dios para tomar las mejores decisiones. Y a veces eso nos cuesta también, ¿verdad? Porque nosotros queremos ser el autor, el controlador de nuestra vida. Y no muchas veces las decisiones que tomamos son equivocadas, ¿o no? ¿Cuántas veces en los negocios no le pedimos, no consultamos al Señor y nos metemos en algún negocio que decimos después, ¿por qué? ¿Por qué no me avisaste, Dios? Y bueno, me consultaste. ¿No? Si no me consultas, metete nomás. ¿Y cuántas veces una simple consulta al Señor me hubiese ahorrado un montón de disgusto, ¿verdad? Ser sobrio. Él me dice que tengo que estar velando, ¿verdad? Que tengo que estar alerta, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Y muchas veces por no ser sobrio, por no estar en alerta, le abrimos puerta al enemigo. Por no estar en alerta. Y no es que vamos a ver, como siempre digo, al diablo en todos lados. No, pero sí estar alerta. Jesucristo varias veces dijo, velad y orar, velad y orar. Estar orando sí, pero siempre atento ahí. Si yo no doblego mi orgullo, me puede hacer caer en las manos del enemigo. Tengo que doblegar mi orgullo, ¿verdad? Tengo que rendirme ante Cristo. Y la Biblia me dice que antes de la caída, ¿verdad? Antes de la caída viene el altivez de espíritu, o sea que viene el agrandado, viene el orgullo. Ahí, ojo cuando estemos así, cuando no nos demos cuenta que el Señor nos pinche en el momento oportuno, ¿verdad? El globo, para no caer en las manos del enemigo. Cuando yo me rindo ante Dios, reconozco que Él no quiere que yo me pierda. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que yo me pierda. Es el enemigo de nuestras almas que quiere sacarnos del camino del Señor. Cuando yo estoy rendido ante Dios, Dios me capacita, ¿verdad? Para que yo pueda estar en alerta ante cualquier ataque, ante cualquier intento del enemigo de venir a destruir mi paz, mi familia, mi casa. A veces no nos damos cuenta que en la casa se armó terrible lío y no entendemos por qué pasó. Una simple ahí noticia, un enojo o algo, ¿verdad? De repente se hizo grande el lío ahí. ¿Por qué? Porque no estuvimos en alerta, no pudimos ser sabios y decir, no, vamos a bajar la pelota, vamos a quietarnos, ¿verdad? A contestar, a responder con sabiduría, porque no le voy a permitir al enemigo que venga a quitarnos la paz ahí en nuestro hogar. Estando rendido ante Dios, yo tengo firmeza para resistir al enemigo, dice la Biblia. Sé sobrio y velad, ¿verdad? Porque tu enemigo anda buscando a quien devorar. Resistirlo firme, dice, en la fe. No es en tu fuerza, no es en tu sabiduría, ¿verdad? Es en la fe.
Pablo le dice a los éfesos ahí que se fortalezcan en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo. La manera de poder resistir los ataques del enemigo es fortalecernos en el Señor, es resistirnos, es rendirnos, ¿verdad?, ante Él. Yo con mi fuerza no puedo resistir, pero humillado bajo la mano poderosa de Dios, ahí sí venzo, ¿verdad? Ahí sí resisto y el enemigo huye de nuestras vidas. Me afirmo entonces en la palabra de Dios. Cuando yo me rindo ante Dios, me estoy afirmando en su palabra. Rendido ante Dios me alimento de su palabra. No caigamos rendidos a los ataques del enemigo, caigamos rendidos ante la palabra de Dios, ante la promesa de Dios, ¿verdad? Si el enemigo viene y te dice no vas a poder salir adelante, la palabra del Señor dice, el Señor te dice, he aquí yo abro camino nuevo en el desierto, otra vez voy a abrir un camino nuevo delante de ti. ¿Verdad? No caiga rendido ante lo que el enemigo te diga, caiga rendido ante las promesas que Dios tiene aquí en su palabra. Isaías 66:2 dice que Dios mira con favor a aquel a quien tiembla la palabra. O sea, aquel que le crea la palabra de Dios, lo que Él dice, que le tiembla, que le tiene temor, que tiene respeto, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al que tiene temor a su palabra, ¿verdad? Dios mira con agrado, Dios mira con favor. Me rindo ante Dios y ya no confío en mi fuerza, ya no confío en mi sabiduría, en mi inteligencia, ¿verdad? Sino que confío, ¿verdad?, en las fuerzas de Dios, porque fueron esa fuerza la que vencieron al diablo en la cruz del Calvario. No fue mi fuerza, no fue mi inteligencia, sino que fue la misma presencia del Señor que humilló, como dice la palabra de Dios, que humilló a la potestad y a todos los enemigos ahí en la cruz del Calvario. Si yo me rindo ante Dios, tengo la certeza de que Dios me va a defender. Y como le dije antes, el diablo va a tener que huir. Va a tener que huir porque Él no puede resistir a la presencia de Dios. Nos rendimos ante Dios porque Él no nos abandona. Dios no te abandona. Dios no te ha abandonado. Los abandonó en este viaje de 5 días, ¿no había el Señor? ¿Verdad que no? Estuvo ahí. A pesar de las dificultades, de los problemas de salud y todo, llegaron bien, ¿verdad? Llegaron en tiempo y forma, llegaron antes, dije que estaba ahí desesperada. Dios no nos abandona. Dios siempre está con nosotros en el medio de la selva, en el medio del desierto o aún en el fondo del mar. Dios no nos abandona. ¿Y sabes por qué no te abandona el Señor? Porque fue Él el que te llamó. Fue Él el que te llamó. Dice la palabra del Señor aquí, dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿verdad?, su gloria eterna. Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos llamó a nosotros. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si Dios te llamó y cuando Dios te rescató, ¿verdad?, ¿qué tuvo que hacer Él? Pagar un precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo fue ese precio. Entonces, ¿qué te hace pensar a vos que si su Hijo murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre ahí en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna, ¿qué te hace pensar que te va a abandonar? Sí pagó un alto precio por ti, ¿verdad? Porque Dios no es como nosotros, que de repente nosotros sí compramos algo en un alto precio, ¿verdad? Compramos, no sé, una tablet, un celular, ¿verdad? Ahí porque hay el nuevo celular de moda, el último, y lo queremos tener. Y después cuando lo compramos decimos, pero esto y por esto, para que tanto, y como que lo vamos dejando ahí de costado, ¿verdad? Dios no es así, porque Dios nos compró a pesar de nuestras fallas. Dios ya sabía que nosotros somos fallos, que vamos a fallar, que somos pecadores, pero aún así todo, Cristo decidió morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces Dios no te abandona. Mientras estemos rendidos ante Dios, estaremos aferrados, vamos a permanecer en Él y Él en nosotros, como dice su palabra, ¿verdad? Y Pedro sabía de esto, Pedro sabía de que Dios no nos abandona. Por eso él puso ahí que Dios nos llamó ahí a su gloria eterna. Pedro, a quien le había negado a Jesús, ¿verdad? En aquella noche, ahí triste también para él, que le negó 3 veces, luego de ser cambocón y decir que iba a ir con él hasta la muerte, luego de decir todo eso, lo abandonó. Pero aún así todo, Jesucristo lo perdonó y lo vuelve a levantar. No lo abandonó. El Señor nos abandona, no seamos nosotros quienes abandonamos al Señor. No salgamos de ahí de su presencia. Y Él no nos abandona porque Él está trabajando en nosotros. Él dice que el mismo Señor, dice el versículo 10, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, claro que no te gusta esto, ¿no? Pero dice que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, un poquito de tiempo. Vamos a estar sufriendo, padeciendo, dice. Pero Él mismo, después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿verdad? Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y establezca. La palabra de Dios dice que Dios está con nosotros
en los procesos de prueba, en los procesos de dificultad, Él no nos abandona. Y que esos procesos de dificultad tienen un tiempo, tienen una duración, no son para siempre. No es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, no, eso no ocurre acá. Tienen un periodo de vencimiento, tienen un tiempo que comienza, pero un tiempo que se termina. Y esa prueba se va a terminar, ¿sabes cuándo? Cuando tú te rindas al Señor Jesús. Amén. Cuando tú te rindas por completo al Señor Jesucristo, ahí se acaba ese tiempo de prueba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado infundirán aliento a nosotros. ¿Por qué? Porque Él no nos abandona. En el medio del valle, de dificultad, Él sigue estando con nosotros, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿En qué me puede ayudar esto que estoy pasando? Pasalo y después te vas a dar cuenta en qué te va a ayudar. El Señor utiliza todos esos momentos, ¿verdad?, de nuestra vida, primero que nada, como le decía, para perfeccionarnos. Él te va perfeccionando, viene la dificultad. ¿Y por qué se levanta esto en mi casa? Para perfeccionarte. Para que cada día te vayas pareciendo más a Él y menos a ti. Que Cristo sea quien se parezca más ahí en tu cara. Para afirmarnos, ¿verdad? Nos afirma para que cuando vengan otras dificultades, estas ya no nos muevan de la mano de Cristo. Como le decía, hace 2 años sí estaba más ansioso, sí estaba más preocupado y sí estuve a punto de llamar y cancelar para más adelante el cumpleaños, ¿verdad? Porque tampoco no tenía de dónde sacar. Y este año pasó algo similar, pero confía en el Señor y Dios obró. De la misma manera que había obrado anteriormente, iba a obrar en este momento. Y así fue. Así que sigamos afirmando. Por eso es que el Señor nos afirma, para fortalecernos. Somos fortalecidos en la fe. Cada día confiamos más en el Señor. Yo estoy seguro que si tú miras para atrás, dices, hoy yo confío más en el Señor que lo que confiaba ayer, que lo que confiaba cuando comencé a venir a la iglesia, que cuando creía en Él, que confiaba en Él, que cuando acepté al Señor Jesucristo. Hoy confiamos más en el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que han venido luchas, a pesar de que han venido pruebas, sabemos que Dios sigue estando con nosotros, ¿verdad? Y para establecernos, dice su palabra, Él nos establece como sus hijos y nos establece aquí en un lugar, ¿verdad? Para que podamos también ayudar a crecer a otros hermanos en la fe. ¿Para qué pasamos pruebas? ¿Para qué pasamos dificultades? Para que cuando vengan otros hermanos que también pasan por dificultades, que también pasan por pruebas, tú le digas, confía en el Señor porque el Señor te va a sacar. De la misma manera que me bendijo a mí, te va a bendecir a ti. De la misma manera que restauró mi familia, restauró mi hogar, lo va a hacer contigo, va a restaurar tu familia y va a restaurar tu hogar, ¿verdad? No te rindas ante las dificultades, rindámonos ante Dios, ante su presencia. Las tormentas de la vida no tienen por qué marcar el fin de la misma. No es que todo se terminó, no es que se levantó una tormenta y se acabó todo y vino una pelea ahí en el matrimonio y un plato roto para aquí, un plato roto para allá y se acabó el matrimonio. No tienen por qué ser el fin de eso, sino que pueden ser un mojón, puede ser un comienzo, un nuevo comienzo ahí, ¿verdad? Tienen que marcar para bien. Necesitamos estar rendidos ante Dios para que eso ocurra. Si no, claro que sí, porque si no doblegamos nuestro orgullo, se termina todo ante la dificultad. Hay tormentas que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Que por nuestras propias fuerzas no salimos de ellas. Y si nosotros seguimos peleándola con nuestras propias fuerzas, lo que hacemos es hundirnos más. Pero cuando Cristo ahí es el quien reprende la tormenta, vuelve la paz, vuelve la calma, ¿verdad? Y seguimos avanzando. No nos rindamos ante la escasez, rindámonos ante Dios, ¿verdad? Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. No nos rindamos ante eso, no, Dios, somos hijos de Dios y dice su palabra, ¿verdad? Que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas que pasan. ¿Verdad? Recuerda esos momentos ahí cuando el Señor te suplió anteriormente. ¿Qué te hace pensar que no te va a volver a suplir? Si necesitabas un par de championes hace un tiempo atrás y lo pudiste comprar a mitad de precio porque Dios estaba contigo, ¿qué te hace pensar que no te vas a volver a comprar un par de championes regalados quizás esta vez? Porque Dios siempre va a aumento, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar? No nos rindamos ante la escasez de no puedo, no tengo nada, no, rindámonos ante Dios, ante el dueño de la plata y del oro, ¿verdad? No nos rindamos ante la enfermedad. Dios es nuestro sanador. Él es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Su palabra dice que por su llaga fuimos sanados. Entonces rindámonos a Él. No nos rindamos ante la enfermedad. Sabiendo que Él es soberano, ¿verdad? Que Él sabe todas las cosas.
Rindámonos a Él, tengamos la seguridad de que si Él no nos sana, Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, para seguir batallando, confiando y disfrutando de la vida que Dios tiene por delante para nosotros. Ayer miraba a María ahí, me alegraba y quedaba contento de cómo se divirtió anoche ahí. ¿Dios la va a sanar? Yo creo que sí, que Dios la va a sanar. Pero mientras no la sana, le da la fuerza necesaria para disfrutar de la vida. En vez de andar amargada, ¿verdad? Ahí por su enfermedad estaba disfrutando. De la misma manera que Sandra. Ahí. El pastor Marcelo me decía, pero el Señor la sanó bien a la hermana, ¿eh? Andaba sin bastón, sin nada. ¿eh? Dios es así, Dios es bueno, no nos rindamos ante la enfermedad. Rindámonos ante el Señor, ¿verdad? Que el Señor siempre está con nosotros y nos da la fuerza para seguir adelante. No nos rindamos ante lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Amén. No sé si pensamos, estamos al mal, pero ganémosle al mal. Ahí. Si nos vamos a rendir, que sea ante aquel que todo lo puede. ¿Verdad? Ante aquel que todo lo puede. Rindámonos al autor de la vida. Rindámonos a aquel que no nos abandona, que siempre está con nosotros, ¿verdad? Hay un refrán que dice por ahí que es cierto. Ahí, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale, verdad? Cuando estamos con la billetera llena, tenemos muchos amigos. Cuando todo va bien, tenemos muchos amigos, ¿sí o no? ¿No? Tenemos más amigos ahí que Roberto Capo, ahí, que quería tener 1.000.000 de amigos. Pero cuando estamos en escasez, cuando estamos en la mala, o cuando a veces ahí por alguna razón hicimos algo malo, ¿qué pasa? Nos dan espalda muchas veces, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios no te abandona. Dios sigue estando contigo, Dios sigue estando con nosotros, ¿verdad? Tenga o no tenga, Dios sigue estando contigo, sigue estando con nosotros. Por eso, bueno, si estamos enfrentando una tormenta ahí, o la atravesaste, o viene quizás más adelante, no te rindas. Rindámonos ante Dios y comienza a decirle a esa tormenta, a ese problema, el Dios que tú tienes un Dios grande, ¿verdad? Hay un Dios poderoso. Como esos niños, ¿verdad? No sé si usted tuvo la suerte de ser el hermano chico, ¿sí? Si tenía un problema en la escuela, decía que te digo a mi hermana mayor, ¿no? ¿Cuántas veces ahí allá iba Laura a arreglar los problemas ahí del hermano menor? Ahí. Es esos niños ahí que se hacen los problemas, no te hagas lío conmigo, te llamo a mi hermano que es más grande y te da una paliza, ¿verdad? Como esos niños ahí. Pero nosotros tenemos, ¿sabes qué? A Cristo, que es nuestro hermano mayor. Y que no solamente ahí está la dieta intercediendo por cada uno de nosotros, la dieta del Padre, sino que también, aparte de tener ese hermano mayor, tenemos al Padre de nuestro lado, ¿verdad? Que Él quiere bendecir nuestras vidas, que no solo se interesa, sino que también nos bendice, nos colma de bendiciones. Por eso, comencémonos a rendirnos ante el Señor, ¿verdad? Ahí, no peleemos más con su espíritu, despojémonos ahí de toda incredulidad, de toda religión, ¿verdad? De toda creencia que traemos muchas veces ahí, porque yo de Cristo pensé que era así, pensé que era así, y que Cristo tiene que hacer las cosas así, encajonamos a Dios como que Dios obra de una sola manera, y no, Dios obra de distinta manera. Cuando Dios sanaba a los ciegos, como siempre le digo, a uno los escupía, a otro le hacía barro, ¿verdad? A otro le ponía los dedos ahí en el ojo, a ver si ve, ahí como sacándole la lagaña, ahí, a otro le decía, ve y lávate en el tanque de Siloé, y Dios lo sanaba. De distinta manera, no había una fórmula, ¿verdad? Entonces Dios es así, no encajonemos al Señor en eso. Rindámonos ante el Señor y aceptemos su voluntad, que Él tiene lo mejor para nosotros. Humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. ¿Estás necesitando de un milagro de Dios? Humíllate en la mano poderosa del Señor. Dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Él está ahí. La palabra de Dios dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que muchas veces nosotros quizás le dimos la espalda a Él, gastamos toda nuestra vida en nuestras decisiones propias como el hijo pródigo, pero que cuando volvemos, Él está como el padre de ese hijo pródigo con los brazos abiertos esperándole. La decisión es nuestra, ¿verdad? Queremos tener una vida bendecida, ¿verdad? Llena de favores, con tormenta, pero que las vamos a atravesar, que las vamos a vencer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso lo hacemos humillado ante el Señor. ¿Queremos que el Señor cumpla el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Amén. Claro que sí, todos queremos. Bueno, deja que el Señor sea en esta hora quien te perfeccione, ¿verdad? Quien te afirme, quien te fortalezca, ¿verdad? Y quien te establezca en este momento. Vamos a orar al Señor. Pongámonos de pie.
en esta hora y vamos a orar al Señor. Que sea el Señor en esta hora ministrando nuestras vidas y rindiéndonos a Él. Hay un coro que dice ahí, yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, yo me rindo a Él. Hay que nuestras vidas sean entregadas por completo al Señor en esta hora. Que sea Él ministrando nuestras vidas. Y si tienes que pedirle perdón al Señor, pídeselo. El Señor no va a decirte, te lo dije, ni nada, no te va a acusar. El Señor siempre nos espera con los brazos abiertos. Porque Dios es un Dios de amor, es un Padre amoroso ahí. Claro que nuestros hechos tendrán consecuencias, pero es mejor que esas consecuencias las pasemos tomados de la mano del Señor que lejos de la mano del Señor.